Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que se van a integrar con nosotros el día de hoy. Agradecerles nuevamente que estamos realizando un en vivo el día de hoy. Como saben, en la aplicación de Stereo nos pueden encontrar con el perfil de Augusto y de esta forma vamos a iniciar el tema del día de hoy, que fue uno de los temas que se nos hizo bastante interesantes en estos días, que pues obviamente lo hemos platicado, ¿no? ¿Cuál es el tema? Howard Phillips Lovecraft. Él es el tema principal del cual vamos a platicar el día de hoy. Entonces, se nos hace bastante interesante el poder seguir comentando ciertas cosas de él y en específico para las personas que en algún momento han escuchado la leyenda o el mito o la historia que tenga que ver con Cthulhu, pues obviamente saben de quién trata, ¿no? Habla sobre un escritor bastante interesante, de hecho ya pudimos dar la reseña, ya platicamos bastante sobre este escritor en el en vivo anterior, en el podcast pasado. Pero sin embargo, pues obviamente todavía vamos a platicar un poquito de él porque pues es un gran innovador dentro del ámbito del terror y la ciencia ficción. Más que nada, pues dentro de la ciencia ficción porque pues relativamente él creó un nuevo tipo de terror, el terror Lovecraftiano. Entonces, eso se nos hace bastante fuerte, bastante interesante porque HP pues obviamente tuvo pues ciertos dotes y se le considera un genio dentro de lo que es su rama, pues obviamente la rama de la ciencia ficción y todo lo que tiene que ver alrededor de su estilo del terror. Entonces, este tipo de creadores sobre ciertos misterios, mitos y leyendas se basaba mucho en mitología antigua que tenía que ver con el ser humano. Obviamente estamos hablando de cosas pasadas, ¿no? Cosas anteriores. Y en este sentido, pues también vamos a platicar el día de hoy sobre dos de sus temas más conocidos, como lo es Cthulhu y el otro de los temas que es el Necronomicon. Yo sé que para muchas personas que han escuchado platicar sobre Cthulhu es una leyenda sobre un ser concebido desde las entrañas del mismísimo océano, de donde existe la oscuridad, donde no llega lo que sería parte de la luz solar. Es en donde ahí se forma y se forja esta historia, mito y leyenda alrededor de un ser bastante interesante creado por el buen Howard. En este sentido, pues obviamente platicar de Cthulhu para las personas pues, es muy interesante. Este es un ser concebido de cierta forma como con un cuerpo, se podría decir entre comillas, humanoide. Este cuerpo humanoide concibe garras bastante curiosas en las manos y aparte de eso es una especie de pulpo calamar con tentáculos como si fueran barbas. Muchas personas lo pintan con con lo que sería parte de unas alas, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de intérprete o de interpretador, nosotros podemos saber cómo es que se ve Cthulhu, ¿no? Pero pues en cierta medida Cthulhu es como les estoy comentando. Un ser con barbas de tentáculos, un ser con alas, sombrío, gigantesco, eso sí, es muy grande. Cthulhu es ese tipo de ser concebido tal vez como un titán de la época mitológica. Es algo que nos hace bastante interesante el hecho de que HP, pues obviamente tratara de traer toda esta mitología a una imaginación y Cthulhu se trata de eso. Cthulhu, el ser conocido como una leyenda de los océanos, de lo más oscuro de estos océanos. Los mitos de Cthulhu, que así se concibe, ¿no? Y como uno de sus libros de HP, que sería la llamada de Cthulhu. Entonces constituye un ciclo, pues obviamente en relación al horror cósmico, que es parte de lo que yo les comentaba. Existen distintos tipos de horror, ¿no? Pero en el caso de HP, él crea un tipo nuevo de horror. Este horror conocido como el horror cósmico, como el horror Lovecraftiano, como el miedo Lovecraftiano. Y eso es bastante fuerte. Comprendido entre 1921 y 1935 aproximadamente por este escritor, ¿no? Entonces, complementando, pues obviamente el círculo Lovecraftiano, para las personas que conocemos un poquito, que hemos escuchado hablar sobre el círculo Lovecraftiano, sabemos que contienen muchos distintos tipos de títulos. En el caso del buen H.P. Lovecraft, uno de esos títulos, pues obviamente es La llamada de Cthulhu, En las montañas de la locura y otros relatos, los cuadernos de Lovecraft, número 3, Las ratas de la pared, o sea, existen muchas formas de poder hablar de Lovecraft, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Completamente, estamos tratando de entrar en el círculo del mundo Lovecraftiano, ¿no? Y obviamente dentro de la ciencia ficción. Y en él se renuevan desgastos de horror gótico, cosas fantasmales, seres de inimaginable creación, o sea, por el ser humano, ¿no? Estamos hablando de un terror que posiblemente para el mismo HP haya sido esta forma de que sea realista. Con esto me refiero a que él sacaba sus historias, pues, obviamente de alguna pues índole que fuera histórica, ¿no? Entonces, en este sentido, Cthulhu es uno de esos seres de una creación, se podría decir, en relación a los miedos de muchas personas. Por lo regular, y alrededor de todo este tipo de cosas que tienen que ver con lo que es HP, hay algo muy curioso que me surge a raíz, pues obviamente, de lo que son sus historias, que es este rollo de que en su mayoría este tipo de seres salen de lo que son las profundidades del mar, ¿no? No todos los seres de lo que sería Lovecraft salen del mar, pero los más conocidos, sí, por ejemplo, el más conocido es Cthulhu, que relativamente lo hacen ver como un dios dentro del mundo Lovecraftiano, y lo que hace Cthulhu es convertirse en una deidad para muchas personas. Y aunque ustedes no lo crean, Cthulhu es venerado por el círculo Lovecraftiano. Con esto me refiero a que hay personas que se dedican a llevar a cabo lo que sería un estilo de religión alrededor de él, ¿no? Entonces, el narrador de esta historia comienza una insólita investigación, pues obviamente tras la muerte o la muerte de personas, pero en extrañas circunstancias, y esta persona es el tío abuelo, George Gamel Ángel, o Angel, como lo quieran pronunciar, que este es el profesor de lenguas semíticas de la Universidad de Brown. Siguiendo los pasos de su tío, así como los otros personajes vinculados a él por sus oscuros estudios, el narrador entra en contacto con un material de lo más sensible, unas horripilantes historias que giran en torno a un arcano monstruo o ser cósmico llamado Cthulhu, ¿no? De esta forma es como una reseña, lo que les voy a platicar es una reseña más o menos de la llamada de Cthulhu o el ser conocido como Cthulhu, ¿no? Y pues esto amenaza la cordura y la vida de cuantos son conscientes de su existencia, y ahí podemos ver un terror latente. Cthulhu afecta a las personas de las cuales se enteran que pues obviamente de él, ¿no? De su nombre, porque este es un ser, hagan de cuenta que es un ser cósmico, entre comillas, ¿no? Pero es salido o se ve más dentro de lo que sería, y lo han pintado más dentro de lo que es esta parte del océano. La llamada de Cthulhu es el génesis del mito de Lovecraft, ¿no? Aunque ya había escrito muchas obras con anterioridad, este relato marca lo que sería un parteaguas, un antes y un después, no solo en su propia producción literaria, sino para todo el género de lo que es lo fantástico, lo maravilloso, lo creativo, lo que muchos concebimos como si fuera algo sacado de la mente más macabra, ¿no? No solo en su propia producción literaria, sino para todo el género fantástico, esto se vuelve parte de una índole casi religiosa. Con él nace la mitología de Cthulhu, ¿no? La cual se expandirá por decenas de relatos y escritos tanto de HP como de otros importantes autores del género. Y ya estamos hablando del género del terror, del suspenso, del horror cósmico, del horror de este estilo, ¿no? En ellos se dan citas abominables, obviamente, en relación a monstruos de pesadillas de origen alienígena, ritos ancestrales, perdón, objetos de naturaleza mística, historias sesgadas de cosas de increíble magnitud, cosas comunes que parten del hecho más trivial para introducirse en una locura de inimaginables proporciones. De esto se trata el llamado de Cthulhu, encuentros, experiencias en los que la carga onírica gana presencia, y estamos hablando de que pues obviamente gana más presencia con el aspecto que contiene este tipo de relatos, ¿no? Entonces podemos observar que en el relato que se ocupa hoy, que estamos platicando que es Cthulhu, perdónenme, cuya lectura se lleva a cabo un tirón bajo los efectos de algún tipo de ensoñación que te traslada a un mundo que remueve los cimientos sobre el que se asienta nuestra realidad. También se presenta en Sociedad de la misteriosa ciudad de Railje,
una antiquísima urbe o más bien de arquitectura ciclopea. Este tipo de terminología, pues obviamente es concebida dentro de lo que es el mundo de Lovecraft, ¿no? Hundida bajo las aguas del océano que se espera o que espera su momento. Obviamente para resurgir de las profundidades junto con quién, con Cthulhu y reclamar lo que es suyo. Se me hace bastante interesante este tema. Hay un tema que nosotros dejamos de lado que sería el mundo de Atlantis, el mundo de la Atlántida y lo que son los Atlantes, y para muchos dentro del conocimiento ocultista se menciona que pues obviamente Atlantis es una parte bastante importante del ser, del conocimiento y de la conciencia, y que al final de cuentas pasó como con los mayas, ¿no? Que ellos, de un día para otro desaparecieron, no hay rastro de ellos, no se sabe nada de ellos, al final nadie pudo interpretar a dónde se fueron o qué es lo que pasó con ellos, ¿no? Y se dice que la Atlántida también. Y aquí podemos encontrar esa parte en donde yo les comentaba que lo que es Howard trata de poder integrar toda esta parte o de integrar todos estos mitos y leyendas al relacionar las cosas reales que sucedieron en base a la historia humana con lo que sería parte del sistema que tenemos en el terror Lovecraftiano. Una de las claves de la literatura Lovecraftiana es el miedo a lo desconocido, y esto es parte de todo ser humano. ¿Quién no le tiene miedo a las cosas que no conoce, no? Por eso hay muchos miedos, ¿no? A fuerzas invisibles, adormecidas, que de alguna manera están pues, obviamente ahí, ¿no? Acechando en la sombra, susurrando en cada esquina. En sus propias palabras, vivimos en una isla de ignorancia. Una que nos hace desconocer las cosas más oscuras, los secretos del mundo. Hay cosas que se esconden y se escapan al origen de lo que sería parte de nuestra facilidad como humanos, ¿no? Que no podemos comprender. Los orígenes de la civilización o la existencia de entes, perdón, capaces de destruir o cambiar el mundo para siempre. De esto se trata, ¿no? La proeza de Lovecraft, intencionalmente recargada y con un abundante uso de un vocabulario arcaico, que lo caracteriza bastante. A HP lo caracteriza mucho la forma en que cuenta estas historias, ¿no? Posee el fascinante efecto de un cuento clásico, algo que te atrapa, algo que te atrae, un sombrío o una circunstancia sombría que obliga a mirar más allá de sus páginas en unas cuantas ocasiones, sobre todo si se lee de noche, que esto es algo que pues obviamente para los que nos gusta este tipo de temas, obviamente siempre buscamos un poquito más de adrenalina para poder entender qué es lo que pasa alrededor de todas estas historias, ¿no? Que enraiza con miedos y esto es primigenio, obviamente es del ser, ¿no? Se podría decir miedos latentes y coloquiales que todos podemos llegar a tener. Con eso juega Lovecraft y hace cuestionar la realidad que tranquilamente damos por sentada. Y con esto nos da a entender que Lovecraft te hace dudar de si estás o no estás en la realidad correcta, de si te estás dando cuenta que estás dormido ahorita o de que estás despierto, o cuál es la realidad correcta. O sea, muchas y tantas personas se lo han cuestionado, ¿no? El hecho de cuando voy a dormir es la verdad, es mi vida cotidiana, y cuando despierto es la vida real, ¿no? Entonces eso pasa muy seguido con el escrito de HP o con las cosas que cuenta el buen HP, ¿no? En ese sentido podemos entender que pues obviamente los amantes del terror podemos ir leyendo bastantes tipos de escritos que nos ha dejado el buen HP, ¿no? Todos los relatos obviamente son únicos, son perturbadores, creando siempre un ambiente tenso, lleno de misterio. Son circunstancias que te pueden gustar o que no te pueden gustar. A cada relato que estuviera... esto es algo interesante, que cada relato tuviera su propio narrador y además los diálogos estuvieran hechos por otra persona, o sea, tiene bastantes cosas que llaman mucho la atención. HP y su forma de poder escribir este tipo de cuentos, pues obviamente siempre han sido de esa forma, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos entender que HP se ha dictado o ha dictado muchas de las cosas que hoy existen, ¿no? Entonces, de esta forma estamos llevando a cabo lo que es la plática de Cthulhu el día de hoy, y vamos a pasar con otro de lo que serían, con otras de las cosas que serían muy interesantes de lo que es HP Lovecraft. Y con eso vamos a ir terminando el en vivo del día de hoy. Que
cosa es interesante que se nos haga de HP? Bueno, pues en cierta medida, una de las cosas más interesantes para todos los que estamos enrolados en el mundo del terror o del ocultismo o de los mitos y leyendas siempre ha sido el Necronomicon. Uno de los libros místicos, mágicos, de los libros los cuales pues obviamente se cree alrededor de él una veracidad completa. Y esto es como les digo, o sea, el hecho de que HP hiciera las cosas tan bien hace que pues todas las personas vayan creando una ideología, vayan creando un mundo en este tipo de historias, ¿no? Entonces el Necronomicon eh, se supone que es este libro en donde existe magia, donde existen rituales, hechizos y todo tipo de cosas, ¿no? Que los magos eran aquellos que vagan en las noches, ¿no? HP era un mago entonces. Sobre este tipo de cosas se podía estar cuestionando, ¿no? ¿De dónde sacaba estas páginas tan folclóricas en relación a lo que sería parte de la escritura? Porque la escritura es una escritura completamente distinta, son casi casi que jeroglíficos, y estoy hablando en sentido tal vez figurado, pero efectivamente eran unos jeroglíficos muy extraños de entender, ¿no? Entonces, lo curioso hoy en día es que el escritor no fue reconocido como tal en vida, sino que se dio a conocer de forma masiva, de forma póstuma, gracias a su círculo de amistades, como en algún momento nos dijeron, y esto hace pensar que en el momento en el cual él está en vida, este tipo de terror y este tipo de cosas no generó una huella muy grande en lo que sería parte de, pues obviamente, el mundo, ¿no? Entonces, uno de las historias pues más conocidas por él, pues obviamente es el Necronomicon, y este Necronomicon habla y relata en muchas ocasiones también lo que hace es, ¿cómo lo digo? Vislumbrar, plasmar más que nada entidades, ¿no? Eh, Se supone, o más bien hay muchos escépticos que afirman que el Necronomicon es un tomo fantástico creado por H.P. Lovecraft, y los auténticos investigadores de los misterios esotéricos del mundo, que saben la verdad hasta cierto punto, se dice que el Necronomicon es un volumen blasfemo de conocimiento prohibido escrito por el árabe loco Abdul a las red, si no estoy mal. Incluso hoy, a pesar de las tentativas por destruir todas las copias en cualquier idioma a lo largo de los siglos, aún existen pues algunos ejemplares, ¿no? Escondidos, obviamente. Este volumen contiene historias, ensayos y diferentes versiones acerca del el libro blasfemo, y con blasfemo nos referimos a cosas que muchas personas concebimos como cosas malas o de índole, pues sencillamente malignas, ¿no? A través de los testimonios de Robert Silver, Frederick Paul, John Brunner y el propio Lovecraft, entre otros, también se puede aprender el verdadero saber de Abdul y a conocer de primera mano el poder, sí, pues más que nada el poder que se encuentra entre estas páginas, que es el denominado Necronomicon. Entonces, con esto podemos entender que realmente para muchas personas, el Necronomicon existe y se concibe como si fuera un libro ficticio, ¿no? Y para muchas otras personas se concibe como si fuera un libro que realmente existió, ¿no? Estamos hablando de un libro curioso, estamos hablando de un libro cuyo entorno alrededor siempre tiene que ver con circunstancias malas. Estamos platicando de un primo hermano, tal vez de un código conocido como el Codex Gigas. El Necronomicon obviamente es un grimorio, y como yo les decía, es muy considerado en muchos sentidos como ficticio, algo ficto, algo que no es real, ideado pues obviamente por este escritor que fue H.P. Lovecraft, y esto es alrededor de entre 1890 y 1937. Bien, no existe una fecha, por lo tal, no les podría dar, o todavía yo no he encontrado una fecha concreta en específico, el día de publicación, el día de esto, lo otro, lo otro. Esto es una suposición a raíz de las teorías que las personas tenemos, y concebimos a HP como uno de los maestros de la literatura del terror y la ciencia ficción. Obviamente es mencionado por primera vez en el cuento de la ciudad sin nombre de Nameless City, de 1921, donde también se indica que su autor fue el árabe loco Abdul, como les estaba yo contando, ¿no? Comentando. Esto es un seudónimo empleado, pues, obviamente, por Lovecraft.
o esto es lo que se cree dentro de lo que sería parte de las historias, mitos y leyendas alrededor de HP. El libro es asimismo mencionado por otros autores del círculo Lovecraftiano como August Derleth o Carl Aston Smith. Desde entonces, el libro ficticio ha inspirado la publicación de diversas obras de igual título, ¿no? Como podemos encontrar, sí, efectivamente, todo este tipo de cosas alrededor de Lovecraft, obviamente siempre han sido bastante curiosas porque él inspira a las personas, ¿no? Entonces, el Necronomicon es más transparente de lo que suele creerse, aunque las formas o la forma no está tan testimoniada en lo que se conocía como un griego antiguo. Se trata de una construcción análoga a adjetivos comunes como astronómico, económico. Estos adjetivos están formados por tres elementos, ¿no? Y obviamente estos elementos fungen como un mezclador para que este nombre se cree. Entonces, el Necronomicon es descrito como un libro de saberes arcanos y magia ritual, hechizos, todo este tipo de cosas, ¿no? Es concebido de esa forma. Casi lo conciben dentro del mismo conocimiento, tal vez de la alquimia. Ojo, estos son teorías y es seguir teorizando a raíz de lo que conocemos de este libro, porque se conoce poco relativamente, entre comillas, por lo que les digo, porque al ser un libro ficticio, o al ser una leyenda este libro, pues obviamente muchas personas han tratado de develar, han tratado de encontrar y han tratado de estudiar, pero pues no se sabe hasta ciencia cierta cuál es el fin o cuál fue el fin, ¿no? Obviamente la lectura provoca dos cosas que son cosas muy conocidas entre las personas que están alrededor del Necronomicon. ¿Qué provoca? Locura y muerte, que es algo bastante curioso. En los cuentos de Lovecraft y sus continuadores aparece como un registro de fórmulas olvidadas que permiten contactar con unas entidades sobrenaturales de pues poderes muy fuertes y también te permite poder estar en contacto con seres antiguos, ¿no? Quizá la cita más famosa del Necronomicon en la narrativa de Lovecraft sea That is not dead which can eternal life, ¿no? Que no está muerto lo que yace eternamente y con eones extraños incluso la muerte puede morir, ¿no? Que sería and with strange ions even death may be. Entonces, en esas circunstancias, el Necronomicon aparece en gran parte de los escritos de Lovecraft, sí, efectivamente, que cita también otros libros de magia, como el Vermis, el Mystery en latín sobre los misterios del gusano, y estamos hablando de distintos tipos de escritos, ¿no? Pero pues obviamente en este sentido, como les estábamos diciendo, el Necronomicon ha sido uno de los libros de índole más fuerte a nivel mundial. Y lo estamos hablando en serio, a nivel mundial el Necronomicon es muy concebido. Se dice que los orígenes de este fueron alrededor de 1920, por eso es lo que les digo, hay muchas teorías. Hay personas que hablan de 1880, 1890, 1930, obviamente sabemos ya platicamos un poquito de la muerte del escritor de HP, ¿no? Entonces se dice que Lovecraft escribió una breve nota en relación a la autoría del Necronomicon y la historia de sus traducciones que fue publicada en 1938 tras su muerte como una historia del Necronomicon. Y según, pues obviamente esta obra, el libro fue escrito con el título Kitab al-Asif, en árabe, el rumor de los insectos por la noche. Y todo esto ha sido un rumor relativamente que en el folclore arábigo se atribuye a demonios como el Dingis, el Gulis, o el Gules, alrededor del año 730 después de Cristo. Pues obviamente todo esto y este mundo del Necronomicon tiene que ver mucho con lo que son entes demoníacos, como nosotros lo platicábamos en relación, es un primo hermano tal vez de un código conocido como el Codex Gigas, nada más que el Codex Gigas, como ya hemos hablado de él, pues obviamente de hecho está resguardado hasta en un museo en específico, ¿no? Lovecraft abunda en datos para hacer verosímil la existencia del libro. Por ejemplo, cita como uno de los compiladores a Ibn Khaldun, erudito iraní y árabe o árabe que existió realmente. Y entonces por eso es lo que les decía, Lovecraft juega mucho con estos roles reales y estos roles históricos mitológicos, estos hechos veraces y estas cosas imaginarias de lo que sería
El, el ser, miren, qué curioso, discúlpeme si no llego a ver sus comentarios, sus audios, discúlpeme, la verdad estoy un poquito distraído. Entonces, vamos a poner, tenemos un audio por aquí de Mar Delgado, vamos a poner su audio para poder escuchar. Vamos a ver qué nos comenta. Estoy muy interesada en todos estos temas de terror y me parece súper interesante que haya un- una sala sobre esto. Me encanta escucharte, presentador Augusto. Wow, en serio, es que siempre me ha encantado todo esto del terror, los vampiros y todo, todo lo que es la literatura. Wow, las pelis de terror, todo esto es un mundo que siempre me ha encantado. Oye, pues en primera, agradecerte, Mar, que estás aquí con nosotros y que estás disfrutando. Por aquí no había visto que también está Zule. Qué bueno que nos están acompañando. Y pues agradecerte primero que nada que te esté gustando. Y sí, fíjate que nosotros en realidad aquí en el podcast, tú puedes pasarte por el perfil y te puedes dar cuenta que también hemos hablado de muchos temas. De hecho, apenas platicábamos en relación a la criptozoología y tocábamos el tema de lo que es el vampirismo. Hemos tocado el tema de historias mexicanas como los nahuales. De hecho, apenas dentro de la criptozoología platicamos sobre los dragones. No solo platicamos sobre este tipo de cosas que son mitos y leyendas alrededor o al folclore de este tipo de circunstancias como los vampiros, sino que también contamos historias de terror de viva voz. Y algo bastante interesante es que subimos contenido a YouTube y estamos como biografía del misterio. Si te quieres enterar un poquito más de este tipo de cosas, en Instagram tenemos lo que serían las historias, mitos y leyendas y compartimos varias cosas ahí. Ahí he compartido grimorios de lo que se cree que son reales en algún momento. Obviamente también hay algunos ficticios, grimorios, historias de hadas, elfos, duendes, nahuales, dragones. Hemos platicado de los dioses antiguos de México, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Mitlantecutli o Mecihuatl. O sea, hemos platicado bastantes cosas porque pues obviamente a nosotros también nos encanta este ámbito de lo que son los mitos, las cosas misteriosas, el terror nos fascina, el suspenso pues, obviamente es parte de nuestro diario vivir, ¿no? Entonces te agradezco bastante, ojalá nos sigas en las redes sociales, aquí en mi perfil, que nos sigas y es importante para que cuando hagamos en vivo, pues estés al pendiente de lo que vamos a platicar. Ojalá te guste y espero que sigas acompañándonos el día de hoy, que nos sigan acompañando las dos el día de hoy aquí y ya saben que si tienen algo que comentar, por favor, externenlo. Nosotros, la familia de biografía del misterio, realizamos este tipo de temas o platicamos esto para que pues, obviamente igual ustedes nos opinen y aprender de ustedes también. Muchas gracias. Regresando un poquito con el tema, también se cuenta que hacia el año 950 fue traducido del griego por Theodorus Filetas. Obviamente este tipo de temas no es de hoy, no es de ahorita, ¿no? El título actual griego, que es Necronomicon, tuvo una rápida difusión entre los filósofos y hombres de ciencia de la Baja Edad Media, ¿no? Entonces podemos entender que lo que sería parte perdón, de este libro, obviamente tiene que ver con unas historias bastante fascinantes anteriormente, ¿no? De hecho, el famoso árabe loco, y estamos hablando ya ahorita en sentido figurado con relación a la ficción, de este tipo de libros, ¿no? El árabe loco Abdul no es más que un apodo que él mismo se puso en la infancia y esto fue develado después de, es que esto es lo curioso, alrededor de todas estas historias de terror, siempre que Lovecraft estaba en vida, no había muchas cosas que llamaran la atención. Él muere y surge todo este tema de lo que sería el conocimiento de el buen H.P. Lovecraft, ¿no? De Howard. Entonces, se dice que esto es inspirado en una lectura de las Mil y una noches, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos encontrar, y es que muchas teorías hay alrededor de este libro que es el Necronomicon, y de hecho, pues obviamente se logró hacer un excelente engaño al aportar datos respecto al Necronomicon, por ejemplo, que se señalaban que quedaban muy pocos ejemplares de tal libro prohibido y obviamente peligroso. Al ser humano tú le dices prohibido y le dices peligroso y parece que le estás diciendo búscalo y es gratis, cabrón. O sea, en ese sentido, ¿no?
Pero bueno, esto es parte de la ideología del marketing. Imagínense el marketing que manejaba HP en ese momento, ¿no? En el cuento de horror de Dunwich se ubican ejemplares en la Universidad de Buenos Aires, en la Biblioteca de Winder de Harvard, la Biblioteca Nacional de París y en el Museo Británico. Y ojo, porque también hay en la Universidad de Miskatonic. Obviamente esto es en la ciudad imaginaria de Arkham, también creación de quién, pues obviamente de Howard, de H.P. Lovecraft, y en este sentido pues estamos entendiendo que relativamente los seres concebidos al folclore de las historias de HP siempre han sido bastante curiosas, ¿no? O bastante interesantes. Por el momento, amigos míos, ya no tengo un poquito más que comentar. Hemos terminado con los dos temas del día de hoy. Platicamos de lo que sería Cthulhu y del Necronomicon. Cosas interesantes, obviamente, a raíz de H.P. Lovecraft, que es Howard Phillips Lovecraft, este señor bastante interesante en relación a lo que es el horror cósmico, el horror o el terror Lovecraftiano. No puedo creer, o sea, relativamente cuando yo me enteré de este señor y de lo que creaba o de lo que hizo, no me imaginaba que hubiera un poder así de convencimiento hacia las personas para poder hacer que la gente te siguiera al grado de crear casi una religión alrededor de lo que es tus historias. Por el momento, amigos míos, no hay un poco más que comentar. El programa se trató de Cthulhu y el Necronomicon. Quisiera comentarles algunas cosas más, que no se olviden de seguirnos en Biografía del Misterio en Instagram, en YouTube y en Facebook. Y si ustedes gustan colaborar con nosotros para realizar podcast en la aplicación de Estéreo, estamos abiertos, no hay ningún problema. Nos ponemos de acuerdo, manden un mensajito y por ahí podemos estar platicando para que podamos estar en sintonía de qué y cómo o qué temas podemos tratar. Ya saben que nosotros no solo tratamos este tipo de temas, sino que hablamos de lo que sea relativamente, ¿no? Con el fin de empezar a poder hacer la familia de Biografía del Misterio muchísimo más grande de lo que es. Y no se olviden de pasar por el perfil. En mi perfil tenemos desde lo que es el mundo onírico hasta los cuentos de vampirismo, de lo que sería los cuentos de historias, mitos y leyendas como La Llorona. Hemos hablado de lo que es los antecedentes de La Llorona, la señora Marina, la Malinche, obviamente para muchas personas conocidas de esa forma. Entonces, ya saben, amigos míos, no sé si tengan algo que comentar las dos personas que me acompañan el día de hoy aquí en lo que es la aplicación de Estéreo. Otra cosa, horarios. Estamos cambiando los horarios. Anteriormente los hacíamos de 10 de la noche en adelante, hora del centro de la República de México, pero ya los estamos cambiando, los estamos haciendo alrededor de entre las 3 y 5 de la tarde aproximadamente. Por eso es importante que nos sigan en las redes sociales para que se enteren cuándo y cómo es que nos llevamos a cabo todo este tipo de cosas. Sin más por el momento, amigos míos de Biografía del Misterio, esperen más temas, esperen más cosas interesantes y si tienen sugerencias, por favor, háganlas llegar mediante lo que es un mensajito, un DM por Instagram o aquí en la aplicación de Estéreo, mándenos un mensajito y podemos atender con estas historias, mitos y leyendas que quieran platicar ustedes. Por el momento, cuídense mucho y nos estaremos viendo para el próximo en vivo. Esténse pendientes. Si te gustó el video, compártelo, apoya a Biografía del Misterio y síguenos en todas las redes sociales. Nos estamos viendo y hasta la próxima.